El proceso de valorización convencional es un proceso de endurecimiento superficial de los materiales ferrosos y no ferrosos. El tema de este trabajo se denomina evaluación metalúrgica y microestructural de capas de boruros de hierro formadas por termodifusión en aceros IC 1045. Los colaboradores, el doctor Álvaro Contreras Hernández, un servidor, el ingeniero Edwin Costeño Cobos, el ingeniero José Manuel Pacheco Altamirano, el maestro de ciencias Salvador Chimal Morán, el ME Fernando Hernández Méndez, el ingeniero Antonio José Hernández Aguilar y el doctor Martín Julián Fernández Puerto. Ambos trabajamos en esta parte para poder endurecer materiales. Se mejoraron las propiedades mecánicas de la capa superficial por el proceso termoquímico de borurado aplicado a bujes de acero IC 1045. Estos se sometieron a temperaturas altas de 950 grados Celsius con tiempos de permanencia de 4 horas aproximadamente para poder endurecerlo superficialmente y observar cuáles eran sus resultados finales. Lo que se obtuvo de esta parte fueron espesores de capa, endureciendo superficialmente el material y por ende prolongando la vida útil de este material. Obviamente, al mejorar sus propiedades mecánicas, también aumentaron la resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste y por ende su dureza aumentó gradualmente. En este caso, se tenía en estos bujes una dureza de 179 hálnicas en el material base antes de bolurar y el resultado final de dureza posteriormente en el acero IC 1045 ya bolurado se obtuvo una dureza de aproximadamente de 1400 hálnicas. Esos fueron los resultados sorprendentes. Por lo tanto, este material se le logró prolongar la vida útil de estos materiales aceros IC 1045 utilizados en camisas de la maquinaria de bombas de la industria papeleras. El proceso termoquímico de valorización aceros IC 1045 se realiza con el fin de poder mejorar las propiedades mecánicas, tratando siempre de priorizar y mejorar la dureza de este. Esto se da por medio de la difusión de boro que se da al alcanzar una temperatura de 950 grados centígrados, formando en la superficie del metal capas boruradas llamadas boruro de hierro y biboruro de hierro. El crecimiento de estas capas se puede determinar o también se puede variar por medio de las siguientes condiciones, las cuales son cambio en el tiempo de exposición, espesor de la capa de carburo de boro y temperatura a la cual se ha sometido el experimento. Mejorar la dureza de este acero, el cual es el IC 1045, es posible trabajando el proceso en dos diferentes tipos de horno y usando reactores metálicos de volumen diferencial. Las probetas sometidas al proceso termoquímico de borurización mediante los ensayos electroquímicos muestran un aumento significativo de la resistencia a la corrosión, demostrando que a temperaturas menores y a tratamientos de 4 horas, la protección o la resistencia a la corrosión es mayor. Los potenciales de boro aplicados se consideran independientes. Además, que en tratamientos de 6 horas y temperaturas que oscilan entre los 950 y los 1000 grados, disminuye la resistencia a la polarización de las muestras ensayadas. Esto se debe a que se observan poros en los boruros de hierro y estos generan corrosión localizada. Se llevó a cabo el maquinado de bujes con las medidas y dimensiones especificadas para su uso, de esta manera obtener la matriz de experimentos y ordenar el tratamiento de bujes tomando en cuenta las variables como el volumen de los reactores, el tipo de horno a usar y el tiempo de exposición de una temperatura de 950 grados centígrados. Ya maquinados los bujes y preparados para el tratamiento de borurización y llevado a cabo alijados con tamaños de grano de 80 hasta 2000. De esta manera, la superficie borurada presenta un área de absorción grande. Preparados los bujes y depositados en reactores, se plantea la borurización en reactores de tamaño diferencial con temperatura de 950 grados centígrados en hornos de domo refractario, como observamos en la imagen, y hornos de inducción eléctrica. Llenados y sellados los reactores, se procedió a depositarlos en los hornos eléctricos de inducción y en los hornos de arcilla con domo refractario. En ambos casos, se desarrolló un incremento de la temperatura hasta los 950 grados centígrados, manteniendo dicha temperatura con un tiempo de exposición de 5 horas. Después de 5 horas, y teniendo estos reactores a una temperatura de 950 grados, se procede a la extracción del horno y a la limpieza de los bujes, como observamos en la imagen. Ya retirados los reactores y limpiados los bujes, se procedió al lijado de la superficie de observación al microscopio, utilizando lijas con granos de 80 hasta 3000 con acabado espejo mediante un polvo de aluminio. De esta manera, hacer visibles las características de la microestructura del material y las capas de boro de hierro y boro de hierro 2. Se realiza un ataque químico con una solución de nital a 4%
solo ha sido preparada en el laboratorio con azófalo, alcohol isopropílico y ácido nítrico. Respecto de los resultados alcanzados, se pudo observar en el microscopio óptico a 100 aumentos la formación de la bicapa, una capa superficial de boruro de hierro y una segunda capa de diboruro de hierro. En el caso, se pudo observar la forma característica del diente de sierra que permite garantizar la adecuada fijación del boro que se está absorbiendo en el material. También nosotros tenemos que el tamaño de las capas se determinaron de manera directa la bicapa, debido a que sí se pudo efectuar de manera efectiva la medición, y de manera indirecta la capa FEB por estimación, resultando en una extensión de 20 a 25 micras para la capa FEB y de 100 a 150 micras para la capa F2B. Respecto de los resultados alcanzados en el análisis de la capa F2B, se pudo observar que el valor promedio alcanzado fue de 105 números HB. En el caso, la microdureza Vickers. Pudimos determinar que al utilizar ambos tipos de hornos, se alcanzó aproximadamente la misma solución, es decir, podemos trabajar con un horno eléctrico de inducción el proceso de borurado en un tiempo de 5 horas a 950 grados centígrados, o se obtiene el mismo resultado si utilizamos un horno de domo que queme carbón para poder alcanzar la fijación del boro en el mismo tiempo y a la misma temperatura. Discusión de resultados. Las propiedades superficiales modificadas en los bujes de acero IC 1045 mediante borurización resultaron satisfactorias. Una dureza promedio se alcanzó en la capa hierro-boro de 1406 Vickers y en la bicapa hierro-boro una dureza promedio de 1378 Vickers, permitiendo suponer una mejor resistencia a la corrosión y al desgaste respecto a la dureza original del buje. La dureza superficial se alcanzó trabajando en dos reactores de volumen diferencial, usando también dos tipos de horno, tanto de domo refractario como horno eléctrico de inducción. Conclusiones. Se logró alcanzar el endurecimiento superficial propuesto en la experimentación al tratarse por borurización bujes de acero IC 1045 en hornos de arcilla con domo refractario y eléctrico de inducción. Se logró también la formación de la bicapa de hierro-boro y dihierro-boro planteada en la literatura para los procesos de borurización, observando que ésta presenta la característica forma de diente de sierra, lo cual supone una buena adherencia del material endurecido. También se registraron valores de dureza superficial del orden de los 1400 Vickers, lo cual permite suponer una mayor resistencia para las propiedades de desgaste, corrosión y fatiga. Gracias. Dentro de las recomendaciones que se tienen en este artículo, podemos decir que realizar el proceso de borurado en materiales metálicos preparados para tal propósito libres de grasa, mugre o hechedumbre, procurando limpiar mediante lijado hasta el grado 2000 para favorecer la absorción del boro en el acero. Aplicar un solvente sobre la superficie de la pieza a tratar por el método de borurización para garantizar una superficie químicamente neutra. Se podrá desarrollar el tratamiento de termodeposición mediante borurización en hornos eléctricos de inducción o en hornos de arcilla con domo refractario, ya que se ha demostrado haber logrado resultados similares durante el desarrollo del mismo. Para las referencias del mismo artículo podemos decir que nos basamos en la siguiente literatura: Bernal Lazzarini y Campos Silva, 2005, evaluación de la resistencia de la polarización en aceros IC 304. Tratados técnicamente mediante la polarización en México, en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Fernando de Dios, 2019, análisis de la cinética de crecimiento de las capas boruradas en un acero IC1 a través de dos modelos de difusión en Tlalnepantla, Estado de México, en el TEC-NM de Tlalnepantla. García León, Martínez Trinidad, Campos Silva y Juan Ángel, 2020. Caracterización mecánica del acero IC 316L en exposición del proceso de borurización. DINA de la 34 a la 41. López Silva, 2011. Estudios tribológicos de un acero 4140 sujeto a tratamientos termoquímicos de